tardes, ¿cómo están todos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos por medio de este medio para escuchar tu palabra. Y Padre, en este momento oro, Señor, para que nuestro entendimiento esté disponible y atento a tu palabra. No sé, Señor, en qué plataforma cada quien está, sea que sea en su carro, sea que sea en una sala o en un cuarto, pero yo te pido, Señor, que quites toda distracción alrededor de cada oyente que está mirando, Señor, este video. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, que puedan tener atención a tu palabra, ahí donde están, para que tu palabra ministre, nutra nuestra fe y nos ayude a ser hacedores de ella. Te pido, Espíritu Santo, que venga revelación y que alimente nuestras vidas esta palabra que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Padre, oro, Señor, por aquellos que estén enfermos, por aquellos que tengan problemas, ansiedad, depresión, por aquellos, Señor, que están teniendo problemas económicos o situaciones que están confrontando difíciles que yo no tengo idea, pero tú, Señor, sabes. En este momento, Padre, declaramos que tu mano sanadora toque a cualquier persona que se encuentre enferma. Padre, declaro tu mano sanadora, que tu palabra en el libro de Isaías, capítulo 53, tú, Señor, dices que tú te llevaste nuestras enfermedades y que por tu llaga nosotros somos sanados. Tu palabra lo declara así, Señor. No es algo que nosotros hicimos, sino ya fue hecho por medio del sacrificio grande que tú hiciste, Señor. Y ya estamos sanados. Declaramos sanidad sobre nuestros cuerpos. Aquellos que estén enfermos, sea un malestar estomacal, sea un dolor de cabeza, sea una gripa, sea que tengan la infección de COVID-19, sea, Señor, que tengan cáncer o diferentes enfermedades. Tú eres poderoso para sanar y restaurar nuestro cuerpo para que se alinee conforme a tu palabra. Tú eres el que nos formaste y tienes el poder de transformar nuestros órganos, Señor, y los nervios y nuestros huesos y cada parte de nuestro cuerpo, Señor. Tú tienes el poder para restaurar y hacerlo de nuevo para tu honra y gloria, Padre. Te declaramos sanidad sobre nuestros cuerpos, Padre, porque tu palabra nos lo enseña. Mi Dios, y también, Padre, te pido por aquellos que estén pasando por ansiedad o depresión o sienten que están solos o solas en este momento, Padre. Yo te pido que tú reconfortes sus corazones, Padre, apagues esa voz que está hablando a los oídos de ellos, palabras de mentira, Padre, en el nombre de Jesús. Toda ansiedad, Padre, la reprendemos sobre sus cuerpos y declaro paz, paz que sobrepasa nuestro entendimiento, que nos enseñas en tu palabra, que tú la dices y también pagaste en la cruz por ella, para que nosotros podamos disfrutar paz ahorita, Padre. Gracias, Dios. Padre, también te pido por aquellos que están pasando por problemas económicos o problemas o circunstancias difíciles en familia o en circunstancias o en matrimonio. Tú sabes los secretos, tú sabes lo que está pasando en cada vida. Y Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has declarado que vivamos en unidad, en armonía. Entonces, todo espíritu de pelea, de pleito, de división, de mentira, lo cancelamos en el nombre de Jesús y declaramos, Dios, que tu paz, tu amor, tu armonía venga sobre los hogares nuestros y que nos des una mentalidad tuya, Señor, que dejemos de pensar de una forma carnal y podamos pensar espiritualmente, para que nos podamos elevar y no guiarnos bajo las preocupaciones terrenales y tener paz en nuestro corazón y dependencia en ti y no dependencia en el hombre o en la mujer o en el dinero o en las circunstancias, sino que dependamos en fe en ti, Padre. Lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú estás en control y tú vas a ministrarnos de una forma hermosa y nadie vamos a estar igual como entramos a mirar este video. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Chicos, hemos estado hablando, durante las semanas hemos estado predicando sobre una vida que estamos peleando en guerra, en batallas, circunstancias que estamos viviendo. Y quiero hablar un poquito de una porción que habla sobre el conflicto espiritual que nosotros confrontamos. Quiero hablar de eso, ¿sí? Quiero hablar sobre el conflicto espiritual que nosotros confrontamos en nuestro diario vivir. Me gusta mucho en la palabra, en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 23. Habla sobre una batalla interior que Pablo expresa. ¿Y por qué no vamos a leer ese versículo? Sí, por favor, apúntenlo en sus notas o vayan a la palabra, si gustan anotarlo,
Para mí es más importante que lo anoten porque así podemos repasarlo más tarde o el día de mañana durante esta semana, porque esta es la comida que el Espíritu Santo nos está dando durante esta semana. Amén. A Romanos 7:23 dice así, estoy hablando de una batalla interior, pero veo otra ley, hablando Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Está hablando de una lucha que está aquí, ¿ok? Que si estuvieran aquí presentes conmigo, les dijera que se toquen la cabeza, ¿eh? Que está aquí, que está en la mente. Yo les expresé el domingo que la batalla que nosotros tenemos está en la cabeza, o sea, es el campo de batalla del enemigo, o sea, aquí es donde nos pelea constantemente. Hay un libro hermoso que escribió la pastora Joyce Meyer y es increíble ese libro. Lo leí, me encantó, ¿verdad? Y obviamente hay muchos predicadores y muchos otros libros que hablan sobre también de la mente, la batalla que confrontamos en la mente. Y pues la palabra de Dios principalmente lo menciona claramente, que es una batalla interna. Y habla sobre esta ley, ¿verdad? Habla de mi mente. Allí dice, en este versículo, dice que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que es en mis miembros. Está como haciendo una división y quiero que ustedes puedan entender y captar esta división, porque está hablando del cuerpo, está hablando de lo terrenal, lo material, y luego está hablando de lo que no tiene materia, que es la mente que está hablando en la Biblia, no la mente física, ¿verdad? Está hablando de la mente espiritual, que es el alma, para que ustedes puedan entender. La mente es el alma del cuerpo de nosotros. Y está más suave lo que les voy a decir, ¿verdad? Me voy a meter un paso más profundo porque los voy a poner a pensar. Es el alma que se va a ir con nosotros porque el cuerpo va a morir tarde que temprano. Algunos vamos a morir en los 60, 70, 80, no sabemos la edad en cuando llegue la muerte a nosotros. Pero todos vamos a morir en lo físico, pero el alma no va a morir jamás. Nuestra alma es eterna, entonces vamos a estar conscientes, vamos a recordar todo lo que hemos vivido aquí en la tierra, vamos a poder estar bien de la mente, porque la mente de nosotros es nuestra alma y ahí guardamos cosas en nuestro corazón. Está interesante lo que estoy hablando, pero a esto está hablando este versículo, que la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Es una pelea en lo espiritual y lo carnal, porque en la mente nosotros estamos captando lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Él está hablando que nos enfoquemos en las cosas espirituales. Él nos está hablando para que nos enfoquemos en las cosas espirituales de Dios. Y estamos empezando a madurar, poco a poquito empezamos a madurar y empezamos a captar y entender con claridad el plan de Dios en nuestras vidas. Y estamos entendiendo, otra vez, entendimiento, ¿verdad? Se une el conocimiento que trabaja con la mente. Pero el cuerpo tiene deseos y tiene pasiones y se revela porque el cuerpo es natural y siempre quiere salirse con la suya. Y es una pelea constante que Pablo está expresando aquí en la palabra de Dios, que lo podemos leer, ¿verdad? En Romanos 7:23. Bueno, esta batalla que estamos hablando es una batalla interior. Yo no sé la batalla que tú confrontas, pero yo peleo batallas interiores también, ¿verdad? Yo tengo, puedo decir, desde los 14 años me entregué a Cristo, ¿verdad? Y desde entonces estoy sirviendo al Señor. ¿Está bien todo? Bueno, estoy sirviendo al Señor desde los 14 años, entonces necesito yo entender que aún desde los 14 años, ahora que ya tengo 46 años de edad, ya han pasado muchos años, entonces yo necesito, todos modos, someter mi carne. No porque desde los 14 años ya estoy sirviendo al Señor hasta ahorita, significa que ya estoy en victoria, ¿verdad? Y eso es algo importante que quiero que ustedes me puedan entender. No porque tengo tantos años sirviendo o en la iglesia cristiana o en la religión cristiana, significa que yo ya estoy bien, sino que constantemente también estoy peleando esta lucha. ¿Qué es la lucha que tú peleas? Yo no sé cuál sea tu lucha, puede ser en el área sexual, que hay inmoralidad en tu vida, porque a lo mejor tú abriste puertas en tu temprana juventud, o a lo mejor alguien te tocó,
te abusó, te quitó tu inocencia cuando eras niño o niña, y para ti esa área ha sido difícil de controlar y hay masturbación, hay actos que no glorifican a Dios y caes, o sea, es una lucha constante que estás bien y de repente viene ese pensamiento y te controla y haces en efecto pues ese pecado de tocar tu cuerpo y masturbarte, ¿verdad? O a lo mejor es una lucha interna de maldecir, tener malos pensamientos, a lo mejor piensas mal de la gente, no puedes controlar tu mente, vives en temor, no sé exactamente qué es tu lucha interna. Cada quien tenemos diferentes, pero estamos batallando y es lo que Pablo está expresando. Es una lucha que él encuentra difícil porque él quiere servir a Dios, pero sus miembros se le rebelan a someterse a Dios, a lo que el Señor nos pide en su palabra. Y eso es lo que está hablando. Pero quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Voy a volver a repetir. Eso lo leí el domingo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Milicia es de que estamos peleando, estamos luchando, estamos marchando, ¿verdad? No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y me encanta el versículo 5. Vamos a ir al 5. Dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, regresando la lucha espiritual que estamos teniendo de la mente. Y aquí está hablando otra vez, y este es otro versículo, otra porción de la palabra, que es 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, estoy leyendo. Pero me gusta mucho el versículo 5 porque habla directamente que es derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y cuando habla de altivez, yo me acuerdo cuando leí esta porción, yo no entendía, yo pensaba que era la gente altiva hacia Dios, no sé, lo aplicaba mal, no lo aplicaba correctamente, pero cuando empecé a estudiar más profundamente me di cuenta que la altivez que Dios está hablando sobre altivez personal, que nosotros, tú, porque nosotros a veces, y déjame te explico más, la altivez que nosotros tenemos a veces es de que creemos que nosotros podemos hacer las cosas mejor. Y leemos la Biblia y Dios nos dice que pidamos perdón y nosotros decidimos no pedir perdón, hacerlo a nuestra manera. Entonces eso se llama altivez. Aquí, porque todo empieza aquí, ¿ok? No es aquí, todo es aquí. Entonces empieza por aquí. Y es lo que está hablando el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque aquí empezamos a pensar, Dios me pide que perdone, pero no merece mi perdón fulano, sutano. Él me ofendió adrede, él me robó, él me hizo. Y en nuestra mente empezamos a tener ese espíritu que dice aquí, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pensamos que nosotros vamos a cambiar la palabra a lo que Dios nos dice que perdonemos al que nos ha ofendido, que perdonemos a aquellos que nos han causado, que nos han herido, así dice la palabra, ¿verdad? Pero nos cuesta trabajo, entonces nosotros aplicamos la palabra a nuestra manera y es lo que se refiere aquí. La palabra de Dios son armas que Dios nos ha dado, pero no son carnales, ¿ok? Tenemos que entender esto y percibir. Las armas que Dios nos ha dado no son carnales, no son pistolas, espadas, cuchillos, navajas, bombas, granadas. No es carnal, no es de que vas a ir a agarrar a la persona que te ofendió e ir a quebrarle la nariz o la boca porque te habló mal de ti. No es así como Dios quiere que nosotros actuemos. Quiere que entiendas que tus armas ahora son espirituales. Y estas armas que Dios nos ha dado, vamos a ir a leerlas rápidamente porque no tengo mucho tiempo, pero quiero nutrirles lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿ok? Como hijos de Dios. Santo.
que viene lejos. Oh, no. Cambié la hoja. Ok, aquí estoy. Thank you, Lord. Dios nos ha dado armas espirituales. Vamos a Efesios 6:12, por favor. Efesios 6:12. Y habla, bueno, voy a seguir hablando de la lucha espiritual un poquito y luego vamos a entrar a las armas. Efesios 6:12 dice así la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos dice la palabra de Dios claramente que nuestra lucha no es contra el vecino o aquel que te robó o esa persona que te está hablando mal de ti o el compañero de trabajo que te tiene envidia o tu esposo que te ofende y te lastima, te baja tu autoestima, o tu esposa que no te respeta, no te da tu lugar, o tus hijos que te faltan el respeto. La lucha que estamos teniendo no son ellos. Parece que son ellos los que te están ofendiendo con su boca y están actuando equivocadamente agrediéndote, pero no son ellos, es un espíritu. Dice la palabra de Dios que las luchas que tenemos no son contra carne y sangre, son huestes espirituales que rigen y se manifiestan en personas que se dejan usar, que abrimos puertas, que nos sentimos con el derecho de hablar mal o expresar o faltar el respeto a otra gente. Abrimos puertas de esa manera, ¿verdad? Entonces, no estamos peleando contra nuestras hijas o nuestros hijos o nuestro esposo o esposa o el compañero de trabajo, sino es un espíritu. Tienes que identificar. Y esa es la cosa que nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha dado discernimiento, Dios nos ha dado a nosotros el poder de poder discernir, de poder mirar más allá que tus ojos naturales. Quiere que cambies tu forma de pensar humanamente y te eleves a entender en las cosas espirituales de lo que Dios está queriendo que nosotros podamos entender en el mundo espiritual. Que te eleves a otro nivel y no mires a esa persona que te está cayendo mal, sino que entiendas que hay un espíritu y tienes que identificar qué espíritu es. Si quieren bajarte tu autoestima, si quieren hacerte creer que no tienes valor, si te quieren hacer sentir que no eres nada, porque detrás de ellos hay un espíritu que está atacando. Te tienes que identificar cuál es el nombre de él para que tú lo reprendas y lo eches fuera de esa persona y de tu vida. Ese ataque no tiene parte ni suerte sobre de ti. Entonces Dios nos ha dado a nosotros esa autoridad espiritual. Voy a seguir leyendo, vamos más adelante. La batalla que estamos peleando, que te estoy diciendo ahorita, es una batalla de fe. Porque las guerras que estamos nosotros peleando no son como visibles, como les estoy diciendo ahorita, no son visibles, son invisibles, pero son reales, porque tú estás sintiendo la opresión, estás sintiendo la guerra, el conflicto, el problema, la situación que estás viviendo es real, pero tristemente no son visibles porque no puedes mirar esos espíritus, no puedes mirar exactamente qué es lo que te está peleando. Por eso es una batalla de fe. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Voy a repetir la porción principal. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Tienes que entender, Dios te llamó a pelear una batalla que es invisible. Dios nos ha llamado a pelear algo invisible, y para mucha gente que no tiene nuestro lenguaje, que no están entendiendo lo que estamos hablando, porque nosotros estamos teniendo revelación de la palabra y estamos entendiendo cuando una persona está enojada y gritando, es un espíritu de coraje, porque a lo mejor tiene envidia, a lo mejor tienes que identificar de dónde viene esa raíz, ¿verdad? De falta de perdón, está amargado, X. Pero una persona que tiene madurez espiritual puede identificar de dónde viene ese espíritu de enojo que te quiere humillar, ofender, lastimar. Entonces tú puedes identificar y empiezas a pelear esa batalla de fe, ¿verdad? Solamente las personas que pueden entender este lenguaje pueden entender. Tenemos que ser personas de fe.
y entender que esta lucha que estamos teniendo todos nosotros, escúchame por favor, tú y yo estamos peleando una batalla real. Pero tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender cómo defendernos, tenemos que saber primeramente que esta lucha no es personal, porque muchas veces nos caemos mucho y creemos que es algo personal. Cálmate, hermano y hermana, porque no es así. La lucha es para todos. El enemigo está contra todos, contra tu propósito y mi propósito. Y el propósito de tu hijo y de tu hija está atrás de todos. Está atrás de tu esposo, está atrás de tu esposa, está de tus hijos. Ellos están batallando diferentes luchas. Todos estamos batallando, ¿no? Hay personas que a veces se sienten muy especiales, muy únicos, que piensan que su batalla es personal. Y no es así. Todos batallamos. Todos pasamos por batallas espirituales en diferentes niveles. Porque el enemigo no quiere que cumplamos nuestro destino, nuestro propósito en nuestra batalla. Vamos a ir otra palabra más. Requiere completa consagración. Para poder tener la victoria requiere completa consagración. Si no puedes estar involucrado en tu vida, si vas a ser un hombre o una mujer de Dios, tienes que estar entregada plenamente, completamente, 100%, no el 50, no el 75, no el 99.9, el 100 con Dios. Vamos a ir ahí, por favor. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice así: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Voy a leer otra vez. 2 de Timoteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 4. Dice así: ninguno que milita se enrede. Militar es marchar. Porque nosotros somos soldados de Dios. En el momento que aceptamos a Cristo, aceptamos entrar a este ejército. Y somos soldados. Estamos militando, ¿verdad? Y entonces dice, ninguno que está militando, que está marchando, se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios está esperando que Él te tomó por soldado. Él te escogió a ti y a mí. Y Él está esperando que tu entrega sea real y completa. Y ustedes saben que les compartí ya de hace alguno, creo que fue el mes pasado, que hablé sobre el soldado. Si ustedes se acuerdan, los soldados de aquí, de Estados Unidos, que van a la Army o a militar, lo que es Navy, diferentes cosas que tenemos aquí nosotros en Estados Unidos para ejercitar. Hay requisitos. Y te piden que te hacen que firmes un contrato, te piden que estés listo mentalmente, te hacen una prueba física y mental, te hacen una prueba física de verdad fuerte, que tienes que correr cierta distancia, tienes que jalar un cuerpo, obviamente ponen un muñeco, pero tienes que tener la fuerza física para jalar ese muñeco de ciertas libras a cierto porcentaje de jalarlo, tienes que subir, escalar una pared de cierta altura, para poder demostrar que tienes la condición física para hacerlo. Después te hacen una prueba mental para ver si estás psicológicamente preparado para poder militar o ser soldado en el ejército, que no seas una persona con problemas mentales, porque entonces no vas a poder ser un buen soldado, no te vas a poder enfocar correctamente, no vas a funcionar para lo que necesitan ellos de tenerte como soldado o en esa área. Sí, así es lo mismo con Dios. Dios nos está llamando a esta batalla que estamos peleando, esta guerra, estas situaciones que estamos viviendo. Y Dios está viendo en nosotros qué condición tenemos, ¿verdad? Y Él está diciendo, ninguno que participa en ser soldados en este ejército se enrede en las cosas de este mundo. No puedes estar 50-50. You can't be 50-50. You can't play with God and the world. No puedes jugar con Dios y el mundo. Dice, poquito Dios y poquito mundo. Aquí no se puede así. O eres el 100 con Dios o eres el 100 con el mundo. Porque si decides tú, según servir a Dios a tu manera, Dios no quiere que le sirvas a tu manera. Él quiere que le sirvas a la manera que Él demanda en su palabra. Y Él así lo enseña en su palabra. Amén. Entonces, Él quiere que haya una consagración total de nosotros hacia Él. Es lo que Él pide de nosotros. Amén.
Tenemos algunos versículos que nos habla sobre la autoridad que Dios nos ha dado en Él. Tenemos versículos que nos dicen que que Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Él nos ha dado autoridad para atar y desatar. De Él viene la autoridad que nos ha dado. Si Dios nos ha dado la armadura, que habla en el libro de Efesios, nos habla de que no estamos solos para militar esta guerra. El Señor nos ha dado armas, pero no son armas renales, son armas espirituales. Y la arma principal es esta, la palabra de Dios. Es la arma principal que Dios nos ha dado. Y si tú no la ves correctamente, guiado por el Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que te revele la palabra, y no tienes palabra en tu corazón, no tienes mucha música, te encanta la música cristiana, o miras muchos predicadores en diferentes horas, pero si tú no estudias la palabra de Dios personalmente, porque si estás escuchando predicadores, a lo mejor los predicadores son de diferentes doctrinas y ellos te están enseñando una doctrina equivocada y tú te estás agarrando de aquí y de allá y va a haber confusión en ti. Tú tienes que tener una relación con Dios personal, tú tienes que leer la palabra tú mismo y tener ese entendimiento del Señor para que el Señor se revele en ti. Él quiere revelarse, quiere enseñarte y mostrarte su verdad en ti, para que no tengas tú confusión. Hay mucha gente a veces confundida porque están escuchando personas y ellos no están leyendo la palabra. Es importante que tú puedas leer la palabra de Dios. Amén. Es importante que tú leas la palabra de Dios y entiendas que el Señor quiere revelarse en tu vida. Amén. Y el Señor nos da una autoridad espiritual para nosotros militar esta batalla y podernos defender. Yo los animo que en esta noche ustedes puedan tener un tiempo de reflexión personal y analices tu vida, ¿verdad? Primeramente, ¿cuáles son tus luchas personales? ¿Cuáles son las luchas que tú estás teniendo en tu interior? ¿Cuál es la batalla que tú tienes en tu interior? ¿Verdad? Y después, que tú puedas entender cuáles son tus armas espirituales que el Señor te ha dado. Y luego, después, saber que no estás peleando contra seres humanos, sino que son espíritus. Y el poder de la palabra que Dios nos ha dado, tenemos que nosotros cancelar. Entonces yo los animo a ustedes que reflejen esto en sus vidas. Y por último, lo que hablé, la batalla es de fe y requiere completa consagración. No podemos jugar de una manera de querer tener la ganancia, ganar la batalla, si todavía nos estamos enredando cosas de la vida. Dios quiere que nosotros nos consagremos con el Señor. ¿Por qué no oramos para ser despedidos? Y vamos a orar para que el Señor nos dé convicción de esta palabra. Que no nomás oigamos, sino que la apliquemos en nuestra vida para entender bien lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando que estamos peleando una batalla interior constante de todos los días, que es personal. Pero tú venciste y nos has dado la victoria. Porque si nos nutrimos en tu espíritu, vamos a vencer nuestra carne. Así como nos enseñas en tu palabra. Pero también las batallas o los problemas o las circunstancias difíciles que confrontamos en nuestro diario vivir, también tenemos que entender que son también luchas espirituales, que tenemos que percibirlas y entenderlas espiritualmente y tener discernimiento para poder descubrir ese espíritu que se quiere manifestar contra de nosotros para guerrear o pelear. En este momento, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por discernimiento espiritual. Yo oro por discernimiento espiritual sobre hombres y mujeres y jóvenes y niñas y niños de nuestra congregación, para que ellos puedan discernir esas personas que vienen contra de ellos, que ellos puedan ver qué espíritu es, si es envidia, si es odio, que puedan discernir lo que viene contra de ellos y puedan ellos atar y reprender ese espíritu y puedan ellos obtener la victoria. Ayúdanos, Señor, a ser personas de consagración y que no nos enredemos, en las cosas de la vida. Ayúdanos, Padre, a no enredarnos en estas cosas de la vida y concentrarnos en ti, en ser personas consagradas y reales. Ayúdanos a no tener religión,
Líbranos de la religión, Señor. Líbranos de tener tradición, porque lo hago todos los domingos, porque es parte de mi vida. No, Señor, quítanos eso. Quebramos toda maldición y patrón que tenemos de hábito religioso en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a ser reales contigo y en nuestro diario vivir, poder vivir diariamente, Señor, y vivir para tu honra y para tu gloria. Te quiero dar gracias por tu palabra, te quiero dar gracias por la administración de tu Espíritu y declaro, Señor, que tú eres el que estás ministrando nuestras vidas. Te doy gracias, mi Dios. Hermanos, los queremos esperar. Este domingo tenemos un servicio, tenemos nuestra reunión como siempre a las 11 de la mañana en vivo en nuestra iglesia, ¿sí? En Connect Church. Entonces los queremos invitar a que vengan y vengan a participar. Gracias a Dios ya están regresando varias familias de la iglesia. Los animo para que sigan viniendo más y más, vencer el temor y unirnos, porque es importante alabar y adorar a Dios y tener esa armonía. El Señor les bendiga.